Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Felipe V de España, llamado el Animoso, fue rey de España desde el 16 de noviembre de 1700 hasta su muerte en 1746, con una breve interrupción comprendida entre el 16 de enero y el 5 de septiembre de 1724. Por causa de la abdicación a favor de su hijo Luis I, fallecido prematuramente el 31 de agosto de 1724. Felipe V, que fue enviado a la península ibérica sin hablar ni un ápice de español ni conocer las costumbres del país. Era un adolescente melancólico, malcriado en Versalles, que escuchaba a sus ministros escondido detrás de las cortinas. Fingía su propia muerte, deliraba creyendo que era una rana. A pesar de todos estos desvaríos y su locura, se mantuvo en el trono 46 años, el reinado más largo de España. Calígula, nacido bajo el nombre de Cayo Julio César Augusto Germánico, fue el tercer emperador romano, perteneciente a la dinastía Julio-Claudia, del año 37 al 41. Calígula fue el hombre más cruel y despiadado del Imperio Romano. Los historiadores de la antigüedad lo catalogan como un malvado. Calígula gobernó el imperio más poderoso del mundo, pero de una forma terriblemente malévola y sádica, cometiendo toda clase de bestialidades. Calígula humillaba a sus senadores en cualquier oportunidad que tuviera y los obligaba a que lo alabaran como un dios. Una de las más grandes humillaciones que hizo Calígula a los del Senado fue poner a su más querido caballo como cónsul, es decir, el jefe del Senado, y tenían que rendirle al caballo todo tipo de honores, pues ese caballo era la adoración de Calígula. Esto lo hacía con el fin de insultar a sus senadores. Los senadores estaban impactados y una sola mala palabra les podía costar la vida. Calígula fue mucho más allá al obligar al Senado y al pueblo a rendirle culto en vida. Por eso los historiadores aseguraban que Calígula estaba loco, pues este hombre al parecer tenía un gran odio hacia los demás y hacía cualquier cosa solo por destruir lo que estaba a su paso. Las acciones de Calígula desencadenaron una serie de conspiraciones en su contra, hasta que finalmente se llevó a cabo su asesinato, pues un grupo de conspiradores lo apuñaló el 24 de enero del año 41. Isabel de Portugal fue reina de España y emperatriz de Alemania, en virtud de su matrimonio con el emperador Carlos V. Era nieta de los reyes católicos e hija del rey Manuel I de Portugal y de su segunda esposa, María de Aragón. Su infancia y adolescencia transcurrió de manera normal. Se casó con el rey Juan II de Castilla, el cual era viudo y tenía un heredero varón. Juan II de Castilla, el 17 de agosto de 1447, se casó por segunda vez en Madrigal de las Altas Torres con Isabel de Portugal, que en ese momento tenía solo 19 años, y fruto de su matrimonio nacieron 2 hijos. Después de tener a sus 2 hijos, Isabel sufrió de depresión posparto, lo cual afectó su parte mental, al punto de que ya no quería tener trato con nadie de la corte, solo quería hablar con su esposo. Isabel se convirtió en una mujer muy temperamental y controladora con Juan, y le molestaba que su esposo mantuviera tanto con su válido Álvaro de Luna. Isabel lo veía como su peor enemigo y convenció a su marido de que Álvaro de Luna estaba haciendo cosas indebidas y que había que ejecutarlo. El enamorado esposo, de tanta insistencia de Isabel, aceptó, pero la ejecución de Álvaro de Luna hizo que la enfermedad mental de Isabel empeorara. Y Juan II llegó a arrepentirse de haber hecho eso con su gran amigo y llevaba consigo una gran culpa que no lo dejaba tranquilo. Vivía atormentado y eso lo llevó a tener una gran depresión que acabó con su vida. Juan murió en el año 1454. Isabel, con la muerte de su marido, empeoró totalmente y esto le ocasionó una fuerte depresión, teniendo muchos cambios de humor. Llegó a perder hasta la razón y ya no reconocía a nadie de su familia ni a sus hijos. Al morir Juan II, subió al trono su hijo mayor, Enrique, como Enrique IV de Castilla. Este, al tener el poder, encerró a su madrastra Isabel y a sus medios hermanos, para tenerlos bien lejos de la corte. Isabel y su familia pasaron penurias encerradas en ese lugar que era como una terrible prisión.
y allí se incrementaría la locura de Isabel, que se la pasaba lamentándose y dando grandes gritos por todo el castillo de Arévalos. Isabel solía repetir que el fantasma de Álvaro de Luna no la dejaba en paz. Así que Enrique IV separó a Isabel de sus hijos y se los llevó de allí porque el estado de su madre no era el adecuado para sus hermanastros tan pequeños. En cambio, la pobre Isabel tuvo que permanecer allí encerrada para siempre, hasta su muerte en 1496. Luisa Isabel de Orleans fue reina consorte de España, esposa de Luis I. Fue conocida en la corte española sobre todo por su conducta inapropiada debido al trastorno límite de la personalidad que padecía. Los miembros de la corte empezaron a llamarla la reina loca. En 1721, con apenas 12 años, contrajo matrimonio por poderes con el príncipe de Asturias, el futuro rey Luis I de España, que contaba con 15 años de edad. Su abuela paterna la definió como la persona más desagradable que he conocido en mi vida. Desde su llegada a la corte de los Borbones españoles, Luisa Isabel fue protagonista de numerosos incidentes, como pasearse sin ropa, entregarse a los placeres carnales con sus criadas, sonoros eructos al concluir sus comilonas, bostezar en público, corretear por los pasillos y trepar a los árboles, síntomas del trastorno límite de la personalidad y de la bulimia que padecía. Se presentaba ante toda la corte sucia y maloliente, negándose a utilizar ropa interior, e intentaba provocar al personal exponiendo sus partes íntimas de un modo sibilino. Los súbditos allí presentes veían atónitos cómo la soberana se quitaba la ropa, agarraba su vestido y se afanaba en limpiar con él los cristales del salón. Su marido, el rey Luis, destrozado, escribe a su padre: "No veo otro remedio que encerrarla lo más pronto posible, pues su desarreglo va en aumento". Luis contrajo viruela y Luisa Isabel cuidó y permaneció junto a su marido hasta su muerte, el 31 de agosto de 1724. Luisa Isabel contrajo la viruela, pero pudo recuperarse al ser en su caso menos maligna. Los reyes Luis I y Luisa Isabel no tuvieron descendencia. Años más tarde, Isabel murió y fue enterrada en la capital francesa. María I de Portugal fue reina de Portugal entre los años 1777 y 1816, tras suceder a su padre José I. Su reinado fue el segundo más largo de la historia portuguesa, 39 años y 25 días, cifra solo superada por su abuelo. Su primer acto como reina fue enviar al exilio al marqués de Pombal, a quien jamás perdonó por haber maltratado a la familia Tábora cuando ocurrió el episodio conocido como Proceso dos Táboras, y que resultó en la condena a muerte de esta familia. El 1 de febrero de 1792, a la salida del teatro de Salvaterra, María sufrió un ataque de locura y fue declarada como demente e incapacitada para el gobierno el 10 de ese mismo mes. María sufrió de muchas pesadillas a raíz del proceso de los Tábora, pues las personas de esta familia fueron ejecutados públicamente, tanto niños, mujeres y ancianos, algo que afectó muchísimo más su salud mental. Se cree que su problema mental era por la enfermedad de porfiria, aunque otros historiadores dicen que fue por su fanatismo religioso.